Hola, hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Veo que ya hay unas cuantas personas conectadas y básicamente lo que vamos a hacer es hablar de cómo son los productos editoriales. Este webinar tiene ocasión o está relacionado con un nuevo curso de la escuela que se ha lanzado hace muy poco, que es un máster de diseño editorial y tipografía, y es un curso que creo que es creo que es la primera vez que tenemos un curso tan completo que trata de abarcar todos los aspectos del diseño editorial. El diseño editorial no es solo diseñar, digamos, objetos editoriales, sino que es diseñar los distintos tipos de objetos editoriales, es decir, aquellos que son piezas únicas, ¿no? Como sería una revista de arte, por ejemplo, o un libro de arte, que tienes que hacer un diseño para esa pieza concreta, sino también aquel tipo de productos que tienen que ser rellenados de contenidos periódicamente, como sería, por ejemplo, una revista o un periódico. Por lo tanto, es un planteamiento totalmente distinto. Y tal como lo tenemos planteado, vamos a ir de lo pequeño más tradicional, que es el libro, a los modelos digitales, que sería lo más reciente y seguramente donde tenemos más complejidad y donde tenemos más problemas y donde todavía estamos cambiando de plataformas y de sistemas de trabajo. Entonces, en la charla que os voy a dar hoy, vamos a hablar de lo siguiente. Vamos a hablar primero de cómo es el libro de lectura corriente, el libro que, una novela, por ejemplo, el libro que estáis leyendo ahora, es decir, que es un libro que veréis que tomó su forma más o menos hace unos 500 años y ha cambiado muy poco. Y entonces miraremos cómo es, pero sobre todo qué tipografías utilizamos ahí y por qué utilizamos este tipo de tipografías. Y entonces, a partir de este análisis, lo que veremos es qué correspondencia tiene este tratamiento que damos a la tipografía en otros soportes. Es decir, esta tipografía, cómo se utiliza, por ejemplo, en periódicos, cómo se utiliza en revistas y cómo se utiliza en soportes digitales. Y qué ha cambiado y por qué utilizamos estos tipos de letra. Y cómo los utilizamos también. Básicamente, esta será la idea. Esto es parte del contenido que se dará en el máster. Por supuesto, solo una pequeña parte, que no solo daré yo en mi asignatura, sino los otros profesores que componen este curso, ¿vale? Por lo tanto, no es ni es una panorámica de la asignatura de diseño de libro, ni tampoco es una panorámica general del curso, ¿vale? Pero sí que es un webinar donde podéis obtener bastante información, incluso aquellos que los que nos vais a apuntar a este curso, que creo que es interesante, pero que vais a ver un poco cómo funciona todo esto. Bueno, pues si os parece, vamos ya a empezar. Vamos a compartir la pantalla. Si hay algún momento alguien de vosotros ve que no funciona o se corta la voz o no se ve lo que estamos haciendo, por favor me lo decís o me lo decís aquí en el chat o Aina, por favor, que la avise. Bien, no sé si estáis viendo ahora a pantalla completa el planteamiento. Sí, estamos viendo la carátula de empezar. Bien, entonces, como os he dicho, vamos a hablar del libro, el libro corriente, digamos el libro de lectura, el libro, digamos, de narrativa o de ensayo, lo que sea, pero que no contiene imágenes y que funciona una sola columna, ¿de acuerdo? Cuando introducimos otros elementos en el libro, ¿vale? Cuando introducimos imágenes, hacemos libros mayores donde necesitamos más columnas, donde creamos columnas adicionales, entonces empezamos a trabajar con una página que es distinta, empezamos a trabajar con una página que necesita un planteamiento reticular, necesita múltiples columnas. Ahora vamos a hablar del libro que no tiene esto, el libro que tiene esta forma, que en realidad es una especie de continuo. Es decir, en este sentido, el libro actual se parece a lo que podría ser un blog, por ejemplo, ¿vale? Un blog es una columna de texto
que puede tener algunos añadidos, tiene un inicio, puede tener un título, puede tener insertadas imágenes, puede tener incluso algunos destacados, pero es una cosa que empieza en un punto fijo y que termina donde termina, ¿vale? Es decir, nuestros libros, y los libros, y tal como eran allá hace 500 años, es un texto que empieza en determinado punto y termina y deja un blanco al final de la última página de un capítulo. Normalmente empiezan a página derecha y terminan donde acaban. Esto es muy distinto del tipo de diseño que hacemos cuando hacemos una revista o cuando hacemos un periódico. Es decir, cuando hacemos una revista o un periódico, tratamos de modular el espacio de la página de manera que toda la página quede llena. Podemos crear espacios blancos, especialmente en las revistas, ¿no? Pero estos espacios están creados de manera que ocupan espacios superiores o ocupan columnas en el centro, o son espacios blancos creados adrede para no llenar mucho el espacio. No tenemos una columna que termina y deja un blanco al final. Esto es algo que hace, digamos, los libros. Esta es la razón por la cual cuando diseñamos un libro, cuando hacemos lo que se conoce como la tripa de un libro, en realidad lo que hacemos es diseñar un cuerpo de texto, que es la columna de texto, y que tenemos que prever que terminará en cualquier punto. Solo fijamos un punto de entrada y termina donde sea que tiene que terminar. Bien, este efecto de texto continuo, que solo necesitamos diseñar el ancho de columna y por lo tanto unos márgenes, y por lo tanto tenemos que decidir también un tipo de letra, un cuerpo, una interlínea, cómo marcamos los párrafos, etcétera, etcétera. Esto, digamos, es el diseño del libro. Y además añadimos algunos elementos de navegación en la página, los dos elementos que tenemos arriba que acompañan el número de página, pero esto en principio sería el diseño. Entonces, esta forma, como os decía, en realidad proviene de una fórmula que prácticamente se estableció en el Renacimiento, cuando la imprenta llega a las ciudades de Italia. Italia todavía no existe como país, pero existen las ciudades, existe Venecia, existe Roma, existe Florencia, existen lugares donde están, digamos, en lo que conocemos como el Renacimiento, y la imprenta que ha sido creada en Alemania, por el famoso señor Gutenberg, llega a estas ciudades y en lugar de hacer el libro que están haciendo o el libro que hizo Gutenberg y sus colaboradores, hacen un libro distinto. Y a este libro le dan una forma que prácticamente no ha cambiado hoy en día. Es decir, es un cuerpo de texto que va a lo largo de las páginas, que termina dejando un espacio blanco al final, que deja la última línea de cada párrafo en blanco, ¿vale? Esto es algo que antes no se hacía, en la imprenta de Gutenberg no se hacía, sino que deja, digamos, este espacio que nos ayuda a marcar los párrafos, y también para marcar mejor todavía los párrafos nos hace un sangrado al principio de cada párrafo, ¿vale? La idea del párrafo es una unidad, digamos, semántica, es decir, es una unidad que tiene sentido o que la hacemos para marcar partes de contenido del texto, por lo tanto, tiene sentido que la tipografía marque, o la tipografía en el sentido de la composición tipográfica, marque estos espacios o estas unidades. El hecho de hacer un sangrado al principio de línea nos ayuda a distinguir si el punto final de la última línea del párrafo anterior es un punto y seguido o es un punto y final, ¿vale? Por lo tanto, son ayudas visuales, es decir, muy pronto se dan cuenta que tenemos que hacer un tipo de diseño que ayude al lector a entender la página, a navegar por ella. Con el tiempo, esta fórmula sigue empleándose en los libros, y prácticamente lo que cambia es que, esto apenas es un siglo más tarde, apenas lo que ha pasado es que los márgenes son mucho menores, igual no tan pequeños como los que veis aquí. En este caso este libro ha sido recortado en algún momento, esto es la primera edición del Quijote, pero es una edición, digamos, encuadernada y recortada, pero en principio los márgenes pasan a ser menores, ya no tenemos este aspecto de libro antiguo, y prácticamente el libro hoy en día ha quedado como lo vemos aquí, ¿vale? La aportación que se hace en el Renacimiento con el tipo de libro no es solo la diagramación de la página, sino también veremos el tipo de letra, que es lo que vamos a hablar. Es decir, lo que hace Gutenberg es esto, es decir, Gutenberg
Gutenberg, ya sabéis que, de hecho, inventar la imprenta, él no la inventa, lo que es propiamente la técnica de la imprenta, sino que en realidad Gutenberg lo que hace es poner juntas toda una serie de tecnologías y sí que crea una idea, que es la gran idea revolucionaria, que es que la letra no se hace una vez, sino, o sea, la letra solo se fabrica una vez y se va y la vamos utilizando tantas veces como queremos. Esta es la idea de tipografía, digamos, es escritura prefabricada, ¿vale? El libro que hace Gutenberg es un libro que en realidad lo que hace es imitar los manuscritos que se están haciendo en la época. De hecho, lo que él hace además es imitar el tipo de escritura que se hace en aquella zona de Alemania donde él está, por lo tanto lo hace en lo que hoy conocemos como letra gótica, ¿vale? En aquel momento no se conocía con este nombre, pero utiliza este tipo de letra que para los lectores de la época, para las personas que sabían leer, que eran muchas menos de las que son hoy, les resultaba absolutamente familiar y legible y clara, ¿eh? Aunque a nosotros nos parezca rara, esta es una letra que a ellos les resultaba totalmente clara. Fijaos que Gutenberg los espacios que deja vacío los acaba rellenando con números, los acaba rellenando a mano, porque la idea era todavía que el manuscrito había que enriquecerlo, y por lo tanto se hacían acabados a mano y pues si pagabas más, por decirlo así, pues te lo hacían más decorado o menos decorado. Todavía tenemos un libro grande para poner encima de la mesa, para ser leído en público, ¿vale? Por lo tanto forma parte de una liturgia o de algo. Esto es una Biblia, por ejemplo, por lo tanto es un libro, digamos, no es de lectura personal y silenciosa y para tener en el regazo o para tener en la mano, sino que es un libro, digamos, de lectura pública. Esta idea de las múltiples columnas que hace Gutenberg en realidad es un problema con el que ya nos hemos encontrado con el libro. Este es uno de los primeros libros que tenemos, ¿vale? Más o menos el libro, ahora estamos tirando atrás en la historia, ¿eh? El libro en realidad es algo que coincide más o menos con la aparición del cristianismo. Esta pieza es una de las primeras Biblias que tenemos, es decir, Antiguo y Nuevo Testamento en un solo libro, y ya veis que son libros de formato muy grande y que ya solucionan un problema que nosotros tenemos con nuestros formatos grandes, como sería una revista o como sería un periódico, que es que no podemos rellenar toda la página con una sola columna, sino que en realidad organizamos la página en distintas columnas, porque si hacemos una línea de texto que vaya de punta a punta a la página para aprovechar todo el espacio, nos encontraremos que cuando llegamos al extremo derecho de la línea no sabemos dónde empieza. Es esto, digamos, las páginas web mal diseñadas o con un nivel, digamos, de programación muy bajo, como sería el caso, por ejemplo, de Wikipedia, que digamos, es un tipo de página que está pensada para que todo el mundo pueda acceder a ella. No hacen columnas, sino que el texto ocupa la columna de texto principal es tan ancha como el navegador con el que trabajamos, ¿vale? Pues este sería el mismo problema. Aquí se distribuye en columnas a lo largo de todo el libro. Esta idea de las columnas y de los espacios exteriores, con el tiempo se va desarrollando y se va sofisticando, y por ejemplo cuando llegamos al siglo XIII nos encontramos con los libros universitarios, por ejemplo, que son libros que tienen un texto principal, unas glosas, a veces unas glosas sobre otras glosas, es decir, con textos secundarios, y fijaos que aquí ya estamos trabajando la página un poco como la estamos trabajando cuando hacemos un periódico, es decir, ya estamos trabajando con un sistema modular, es decir, cuando trabajamos con tipos de texto jerarquizados, es decir, y que nos permiten a veces leer o en mosaico o nos permiten leer de alguna manera como en hipertexto, es decir, llamadas en el texto que nos remiten a otras partes del texto, necesitamos hacer un tipo de página, digamos, más compleja, ¿eh? Esto se va manteniendo a lo largo de la historia del libro con los manuscritos, en los que hay que hacer, no sé si aquí se ve un poco, se ve como los trazados previos que se han hecho con lápiz para que se vea, para poder poner el texto dentro de las columnas y poder poner todas las glosas y todas las entradas. Bueno, este libro renacentista, que en este caso, no sé si lo he dicho, pero es un libro de Aldo Manuzio, que es un personaje que seguramente conocéis, es un poco como el modelo de libro que con el tiempo cambiará muy poco. Lo que cambiará cambiarán los márgenes serán menores. Con el tiempo el libro cada vez se va industrializando más, y de hecho si lo pensáis,
el libro es de alguna manera el primer producto industrial de la historia. No lo estudiamos así porque la revolución industrial todavía no ha llegado, pero sí que es un producto para el cual establecemos todo un sistema técnico complejo para producir tantas unidades como queramos. Es algo distinto de la artesanía, que normalmente lo que hace es producir los objetos uno a uno, sino que en este caso producimos de forma seriada. Vale, entonces este libro, la otra aportación que tiene, el libro renacentista, que os digo que es un poco el libro que seguimos en realidad manejando hoy en día, la otra aportación que tiene es el tipo de letra que pone, ¿vale? El tipo de letra que se fabrica. Así como Gutenberg copia el tipo de letra manuscrita que en aquel momento se utiliza en Alemania, lo que sería gótica de textura o fracture, digamos que es el subtipo, digamos, de letra caligráfica que hemos visto en el libro de Gutenberg. Los italianos renacentistas inventan lo que conocemos hoy en día como romana, como letra romana. No se refiere a la antigua Roma, sino que se refiere, digamos, a la Roma renacentista, a la Roma del Renacimiento. Entonces, esta letra tiene una característica, esto es prácticamente las letras que tenemos hoy en día, es decir, aquí podemos ver algunas diferencias en la puntuación, vemos algunas ligaduras del CT, alguna S larga que ya no utilizamos, pero prácticamente estas letras son muy parecidas a las letras que utilizamos hoy en día en nuestros libros. Estas letras tienen una característica, la letra romana ya sabemos que es una letra que básicamente lo que tiene es contraste, es decir, diferencia de grosores, y serifs, estas patitas que aguantan las letras, pero sobre todo tiene una característica, y es que el espacio interior y exterior de las letras es equivalente, es decir, tiene un efecto visual muy equilibrado porque están pensadas para que tengan este efecto. Esto no lo encontraremos en todas las tipografías actuales, es decir, y no es porque sea un defecto, sino porque en realidad un poco lo que define una letra de texto, incluso letras de texto que no son letras romanas, funcionan bien a cuerpos pequeños o funcionan bien para lectura cuando, digamos, mantienen este principio de los espacios interiores y exteriores equivalentes. Por ejemplo, aquí tenemos el mismo texto que hemos visto antes compuesto en Myriad, que es la tipografía que, por ejemplo, nos aparece por defecto cuando hacemos un documento de InDesign y llamamos un texto, el que sea, el texto que nos pone por defecto nos pone una Myriad. Una Myriad es una Minion. He dicho Myriad, pero creo que es una Minion. La Minion es una letra creada en los años 90 del siglo pasado por Robert Schlimbach y es una letra que, digamos, pretende ser una letra romana, es decir, de alguna manera no tiene ninguna innovación formal muy distinta a la letra que hemos visto antes, sino que sencillamente pues está muy bien compensada, tiene muchos caracteres, tiene muchos pesos, está en varias escrituras, etcétera, etcétera. Es una letra, digamos, que podemos utilizar perfectamente y de forma profesional para hacer pues toda una serie de productos, desde libros, revistas o lo que sea, ¿vale? De hecho, es una letra muy utilizada y muy útil. Entonces, esta letra, digamos que mantiene el mismo principio, ¿ves? Para que pueda ser una letra de lectura, para que la podamos leer bien, tiene que mantener más o menos, digamos, estos espacios. Bien, las letras romanas, que ahora ya os decía, nosotros tenemos, por supuesto, muchas letras romanas, ¿eh? Por ejemplo, esta que tenemos aquí es una Dove Jenson, que es una recreación de una versión digital actual de una letra de carácter renacentista, de las letras creadas en este momento. Fijaos que es una letra que, a diferencia de la Minion que hemos visto antes, tiene características caligráficas, es decir, tiene como detalles donde vemos un poco que está inspirada en las formas caligráficas, ¿de acuerdo? Esto con el tiempo se va perdiendo. Es decir, esta letra que vemos aquí, a la izquierda, es un poco, o es un revival, o es una digitalización, o una interpretación de lo que tenemos a la derecha, ¿eh? Por supuesto es muy distinto, porque lo de la derecha
es una letra impresa, en este caso es un cuerpo pequeño, estaba utilizada para ser, o sea, estaba pensada para ser utilizada en metals, en un tipo de impresión por presión, etcétera, etcétera, pero salvando estas distancias intenta ser un poco lo de la derecha. La minúscula de esta letra romana en su momento se inspiraba en un estilo caligráfico también. Es decir, así como la letra de Gutenberg imita un estilo caligráfico hecho con pluma de una letra gótica, la letra romana renacentista se inspira o imita o toma sus formas de una letra que en aquel momento se conoce como letra humanista o humanística, a veces he visto que la gente decía, humanista, digamos, que es una letra que es un estilo caligráfico muy formal, un poco amanerado, o sea, no es una letra muy, digamos, muy fluida o muy cursiva. Fijaos, por ejemplo, cómo es la P, que por la parte de abajo tiene un serif hacia adelante y otro hacia atrás, estas ligaduras de la C y la T. Es decir, es una letra un poco ceremonial, pero que los humanistas de la época renacentista hacían un poco pensando o creyendo que estaban haciendo un poco la letra que hacían los romanos. Es una letra que en realidad viene a ser como una versión un poco amanerada o florida de una letra que se hizo antes, unos siglos antes, que encargó Carlomagno, que seguramente os suena, que es la minúscula carolina. La minúscula carolina es un estilo caligráfico que Carlomagno intentó divulgar un poco para unificar todas las escrituras que en aquel momento se habían, digamos, dispersado. Estamos hablando del Carlomagno, creo que se corona en el año 800, es decir, estamos hablando de una época donde hay una gran crisis demográfica, donde el Imperio Romano se mantiene, digamos, de aquella manera y digamos, las escrituras y la propia lengua se ha dispersado y por lo tanto es un intento, digamos, de unificar y hacer una letra legible para todo el mundo. Y es un poco cuando nace las formas de la minúscula que tendremos hoy en día. Bueno, en todo caso, esta letra, la humanista, que aparece unos años más tarde, es una letra que se hace con pluma, es decir, es una letra que se hace con pluma de ave y que obtiene la diferencia de grosores a partir de cómo se utiliza esta herramienta y con determinada inclinación. Esto no significa que esta tipografía, la tipografía de Bembo, la tipografía que utiliza Aldo Manusio, se dibujase con pluma primero. Es decir, nunca un tipógrafo primero se ha dibujado una letra con pluma y después la ha pasado a metal. Esto es sencillamente la inspiración que toma. La inspiración que toma es basándose en estas letras hechas con pluma. Y la mayúscula, es decir, y este es lo que pasa en este momento, que es una cosa muy extraña, y es que la mayúscula la copian de la capital romana. Ahora, la capital romana, y en todo caso esto deberíamos llamarla la capital imperial romana, es decir, de la época imperial, hoy tenemos versiones tipográficas de esta letra. Tenemos, por ejemplo, la Trajan, que es también de Adobe, que tenemos como fuente gratuita en nuestro sistema operativo si tenemos un Macintosh. Es una letra que en realidad está pensada o está hecha, digamos, con pincel. Es decir, la mayúscula romana esta se pintaba primero en la piedra y después el que labraba esta piedra con un cincel le acababa dando estas formas que le da el pincel. De manera que lo que se hace con esta letra romana en realidad es juntar dos estilos de letra que no tienen ninguna relación. Es decir, son una letra hecha con pincel pensada para piedra, más otra letra hecha con pluma pensada para papel. Y se establece como una especie de vínculo entre estas dos formas. Es decir, a muchas formas de la minúscula se le añaden formas que son propias de la mayúscula. Esto que de alguna manera es una aberración o es un Frankenstein, digamos, desde el punto de vista de la caligrafía sería como algo no correcto, en todo caso ha quedado como un modelo de letra que a nosotros nos parece muy familiar y muy legible y muy fácil de entender. Y sea como sea, la letra romana ha quedado un poco como la letra de lectura para libros. Es decir, llegamos por ejemplo al siglo XX, y aquí a la derecha tenemos por ejemplo, una fotografía de los libros de bolsillo de Penguin, ¿vale? Esta letra es una perpetua y es una letra, digamos, hecha con plomo también,
pero la única diferencia de las letras del Renacimiento es que esta en todo caso se hacía con monotipia, que es un sistema, digamos, es un sistema de composición distinta, pero básicamente la imprenta no ha cambiado mucho en todos estos años y tampoco ha cambiado mucho la letra, es decir, la letra romana sigue siendo un poco la letra por defecto o normal o que reconocemos como letra de lectura. ¿Vale? Y esto sigue funcionando en los libros. Con el tiempo, apenas 100 años después de la aparición de estas primeras romanas del Renacimiento, la letra cambia un poco. Es decir, llegamos un siglo más tarde a Garamond, que hace unas formas que han ido perdiendo un poco estas características caligráficas que tenían las letras renacentistas, se vuelve toda ella más regular y llegamos a un estado como de madurez de la romana, que esta sí que es prácticamente como las letras que utilizamos hoy en día. Es decir, entre esta Garamond y la Minion de Slimbach que hemos visto antes, hay pocas diferencias. Esta es un poco más redondeada, la Minion es intencionadamente un poco más puntiaguda, un poco más gruesa, pero en principio la letra romana, digamos, queda como un poco la letra paradigmática de los libros. En el norte de Europa, en Alemania, que todavía no es Alemania, tardará muchos años en volverse a Alemania, pero en Alemania y países de influencia germánica como los países nórdicos y así, se sigue utilizando la letra gótica y también se sigue haciendo letra gótica de imprenta, como en el caso de Gutenberg. Después, con los años, esto irá siendo reemplazada también con las letras romanas. En la época de Garamond es cuando se empiezan a poner juntas en el mismo párrafo, para entendernos, otro tipo de escritura del que no he hablado aquí, que es la itálica. Es decir, así como los libros se imprimen normalmente en letra redonda, digamos, hay otros libros que se imprimen con letra itálica. ¿Esta letra itálica qué es? Esta letra itálica, así como la redonda está inspirada en el tipo de escritura humanista, que os he puesto otro ejemplo de lo que es la escritura humanista, y a la derecha una versión tipográfica, de otro estilo caligráfico más cursivo, más seguido, de letra ligada y que es ligeramente inclinada, es lo que se conoce como escritura cursiva, aparece lo que después llamaremos tipografía itálica. Es decir, la tipografía itálica era un tipo de tipografía que está inspirada en la letra cursiva, que por cierto las mayúsculas no eran inclinadas. Después, con el tiempo, se empiezan a hacer tipografías con la mayúscula inclinada, pero las mayúsculas eran igual que las mayúsculas de la redonda, porque vienen de la capital romana, pero es en la época de Garamond que el impresor de Garamond, sobre todo, se da cuenta que funciona muy bien una dentro del otro, y con la cual la letra itálica pasa a ser un poco como la letra subsidiaria, como la letra secundaria. Es decir, ya empieza a ser más raro hacer un libro en itálica, o hacemos parte del libro que es en itálica, a lo mejor hacemos una frase introductoria o una introducción no muy larga, o estas partes del párrafo, estas partes del texto que queremos marcar alguna cosa, que queremos marcar una diacrisis, que queremos marcar algo especial, ¿vale? Es decir, la itálica pasa a ser un poco la letra no normal, por decirlo de alguna manera. Bien, la imprenta evoluciona, es decir, evoluciona la máquina en sí. Los bastidores, cuando llega la revolución industrial, pasan de madera a ser de metal, empiezan a hacerse imprentas que imprimen con rodillo en lugar de ser imprenta plana, hay mucha más alfabetización, hay mucha más población, y empiezan a aparecer otros productos editoriales y la tipografía sale a la calle. Pensad que la tipografía estaba solo en el libro, la tipografía empieza a salir en elementos como gacetas, periódicos, carteles, como este que vemos aquí, ¿vale? Y es también cuando aparecerán otros tipos de letra que hoy en día son totalmente normales en su uso, como serían las egipcias, o como serían las romanas gruesas, o como serían las letras de palo, es decir, toda una serie de letras que muchas veces son letras como de fantasía, pero en general son más bien la idea, es letras que manchan y que tienen que ser vistas de lejos. Pero fijaos que mientras que las letras que tienen que ser vistas de lejos o hacen un poco la función de las negritas son estas otras, la letra pequeña sigue siendo una letra romana, ¿vale? Sigue siendo una letra un poco, digamos, de libro.
Este cartel que veis aquí, que está tan mal impreso, en realidad es un poco como era la imprenta industrial de la época, es decir, este tipo de imprenta que se imprime con rodillo necesita también unos tipos de letra que sean más resistentes. De hecho, hoy en día componemos también cuerpos de texto con letras de palo, lo hacemos perfectamente y sí, se leen perfectamente, pero pensad que las letras de palo para lectura, o digamos para lectura para textos un poco largos, un poco complejos, todavía no para hacer libros, digamos que es un texto más largo, pero sí para hacer, digamos, párrafos de texto un poco largos, como esta muestra que veis aquí, no aparecen prácticamente hasta el siglo XX. En algunos libros mencionan, por ejemplo, como la Gill Sans, como la primera letra de palo para este tipo de letra. Probablemente hablamos de esta porque es una letra inglesa y al final son los que acaban escribiendo un poco la historia de la tipografía, pero hay otras letras de palo, digamos, para letra pequeña. Fijaos que esta letra, aunque sea una letra de palo, sigue el principio esto de los espacios interiores y exteriores. Es decir, no en todos los pesos, hay algunos pesos de la Gill Sans que son muy gruesos, que esto no funciona, pero en los pesos, digamos, más finos y medianos, sí que siguen este principio, digamos, una letra que se convierte en una letra legible. Hoy en día, cuando trabajamos en diseño editorial, un poco lo que nos ha quedado, la fórmula, digamos, que acostumbra a funcionar, o la fórmula que funciona un poco por defecto, es que el cuerpo de texto, ¿vale?, es un texto compuesto romana, y los otros pueden ser otros tipos de letra, ¿vale? ¿Por qué es así? A ver, en principio, aquí no es que la letra romana intrínsecamente se lea mejor. Pensad que nosotros leemos las letras, ¿vale? Nosotros percibimos las letras, no es que la letra per se se lea bien, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que llevamos muchos siglos de lectura de letra romana, es decir, la letra romana es un poco como la letra que es un poco la letra que estamos acostumbrados a ver. Entonces, en legibilidad, en los estudios de legibilidad, que son estudios que pocas veces se leen y pocas veces se consultan, una, digamos, de las leyes que funcionan más es que leemos mejor aquello que estamos acostumbrados a leer, ¿vale? Con lo cual, si los libros que tenemos, la mayoría de libros que tenemos, hablo de libros de lectura, están compuestos en romana, si diseñamos un libro hoy, si no queremos arriesgarnos o queremos, digamos, no crear incomodidad o queremos crear sensación de familiaridad al lector, probablemente escogeremos una letra romana. De esta manera, en otros productos editoriales que no son el libro, que es un poco de lo que hablamos hoy, al final acaba pasando un poco lo de esta imagen que os he enseñado antes, y es que el cuerpo de texto pequeño acostumbra a ser letra romana y los cuerpos grandes pues son otras letras, pueden ser romanas o pueden ser letras de palo o pueden ser otras cosas. Cuando hablo de texto pequeño, en realidad no me refiero al texto más pequeño, sino que me refiero al cuerpo de texto. Es decir, el cuerpo de texto, para entendernos, sería aquella categoría de párrafo, aquel estilo de párrafo que tiene la cantidad de texto más masivo en un objeto editorial. Por ejemplo, un libro sería el cuerpo de texto, por ejemplo, una novela sería la columna de texto corriente, en un periódico sería la columna que contiene, digamos, la noticia que vamos a leer, no es ni el titular, ni el destacado, ni la introducción, ni el pie de foto, sino lo que es el cuerpo de la noticia, y en una revista lo mismo. Y en un blog sería la parte donde leemos el texto seguido, donde se encuentra, digamos, el artículo propiamente. Bueno, esta manera de componer el texto en el libro, tanto el tipo de letra que utilizamos, la letra romana, como la fórmula de componer el texto así, es algo que después en los periódicos acabaremos trasladando. En los periódicos modernos, en los periódicos hechos hoy en día, seguimos utilizando generalmente, no siempre, pero seguimos utilizando letras romanas. ¿Vale? Las letras romanas, ¿qué diferencia hay? A ver, en principio, entre un periódico y una revista, en un periódico generalmente, y aquí doy un poco es decir, podemos hacer todo, no es que esté bien ni esté mal hacerlo así, es que cómo normalmente lo hacemos. ¿Qué hacemos? En principio mantenemos una cosa que no he mencionado en el libro, que es que generalmente se justifica el texto.
¿Vale? ¿Por qué se justifica? En realidad no hay ninguna razón para justificar el texto. De hecho, la justificación iría en contra de la propia legibilidad, porque para justificar necesitamos forzar los espacios entre palabras, con lo cual estamos alterando un poco el diseño original de la letra. No solo, cuando se diseña una letra, no solo se diseñan los caracteres, sino que se diseña el espacio que ocupa cada carácter y el espacio que debe haber entre palabras. Con lo cual, justificar el texto, es decir, alinear por la derecha y la izquierda, como vemos en estos dos casos que tenemos aquí, tanto en el periódico como en el libro, en principio sería una cosa que iría en contra de la legibilidad. En el libro no es muy importante, En el libro no es muy importante porque tenemos una columna relativamente ancha, con lo cual es la justificación. En el periódico ya es un poco más difícil. Encontraréis periódicos en los que el texto está alineado a la izquierda. Por ejemplo, si observáis la columna que tenemos a la izquierda de todo, que queda cortada, está compuesta a la izquierda. Combinar estos dos sistemas en un periódico es algo bastante común, porque las columnas que vemos a la derecha, las que están justificadas, al estar justificadas, de alguna manera obtenemos una unidad, es decir, lo que estamos viendo es que estas cuatro columnas pertenecen a esta noticia, mientras que lo que tenemos a la izquierda es algo que solo ocupa una columna. Por lo tanto, veréis, si observáis cómo está diseñado un periódico, veréis que combinan estas dos maneras de trabajar. De hecho, los titulares, el subtitular, los destacados también están a la izquierda, porque a su manera son columnas más estrechas. Lo que define una columna estrecha o ancha no es la columna total, sino que en realidad la cantidad de caracteres que ocupa. ¿Qué ocurre? ¿Qué diferencia hay aquí en este caso? La diferencia, fijaos que no es la manera como componemos, porque componemos justificado, hacemos un sangrado en la primera línea, ¿vale? O componemos los párrafos igual, de vez en cuando en este caso han dejado unas líneas blancas, pero esto, digamos, es circunstancial de este diseño, pero lo que normalmente tenemos es una columna más estrecha, porque el periódico hemos tenido que diseñarlo con un sistema modular distinto. Es decir, el periódico tiene que soportar distintos modelos de noticia y tiene que soportar además publicidad, con lo cual necesitas un sistema modular que te permita poner y sacar contenidos aquí dentro. ¿Vale? Con lo cual trabajamos normalmente con una columna más estrecha. ¿Cuál es la otra diferencia que tenemos en el periódico? ¿Os acordáis que no os he enseñado exactamente esta imagen, os he enseñado una imagen distinta, pero acordáis que el cuerpo de texto pequeño en la imprenta, digamos, del siglo XVIII y XIX pasa a ser un tipo de letra romana, pero que es un poco distinta, y ya no parece aquella Garamond que vimos antes. Ahora tenemos unos tipos de letra que es lo que conocemos como Scotch Roman, o a veces se ha traducido aquí como escocesas. ¿Qué son estas letras? Estas letras son un tipo de letra que se ha utilizado mucho en imprenta, que incluso se ha utilizado mucho también en libros, es decir, si miráis los Dostoyevsky, si miráis los Dickens, y miráis toda la gran literatura del 19 y del 20, está compuesta con este tipo de letra, que es, digamos, una letra que tiene un aspecto como de una letra romana, pero un poco como cerrada en sí misma, un poco más condensada, con un ojo bastante grande, es decir, con una diferencia entre mayúsculas y minúsculas bastante pequeño, y es una letra como de aspecto más resistente que lo que sería, por ejemplo, una Garamond o estas letras renacentistas, ¿vale? Esto es lo que conocemos como Scotch Roman, y son unas letras que por alguna razón en las historias de la tipografía han desaparecido, o sea, no en los libros, es decir, no se las considera, no sé por qué razón. Se habla de los grandes maestros de la tipografía, se habla de Garamond y de Baskerville y de Bodon y todos estos señores, pero en cambio no se habla nunca de estas letras, y no solo se hicieron muchos libros y muchas revistas y muchas gacetas con estos libros, sino que hoy en día se siguen utilizando mucho en diseño de periódicos, porque de alguna manera los periódicos son, digamos, cosas que se imprimen mal, por decirlo así, es decir, el periódico se imprime con rotativa, no se imprime con imprenta plana, se imprime con papel continuo, con un papel que es peor generalmente, y por lo tanto necesitas algo que resista más, digamos, la impresión, Es una cosa que tiene que tener pocos refinamientos. Aquí os he puesto un par de letras de lo que podríamos considerar hoy Scotch Roman, y del mismo autor que, por ejemplo, hizo Miller, que es
que es Matthew Carter, tenéis Georgia, por ejemplo. Georgia es una tipografía que tenemos en nuestro sistema operativo, que funciona muy bien como letra también de papel. Tanto Verdana como Georgia, que son dos letras hechas por Matthew Carter, una es una letra de palo seco, otra es una letra romana, son letras que fueron diseñadas para que tuviesen el mismo aspecto en papel y en pantalla, ¿vale? Pues tenemos una escocesa que funciona muy bien, que podríamos hacer un periódico, también podríamos hacer libros con esta letra, pero son, digamos, esta sería, os lo pongo aquí un poco como qué letras utilizamos para los periódicos. Hablo de la letra del cuerpo de texto, porque para titulares, para cuerpos grandes, podemos utilizar lo que queramos. Fijaos en el ejemplo del que tenemos arriba a la derecha, se utiliza una Miller para el titular, o sea, se puede utilizar una misma romana, podemos utilizar una letra de palo, podemos hacer lo que queramos. Normalmente en diseño editorial, la dificultad o la parte más crítica en el momento de escoger el tipo de letra, el cuerpo, el ancho de columna, este tipo, está en el cuerpo de texto, porque el cuerpo de texto es donde nos la jugamos más, por lo tanto ahí sí donde tenemos que estudiar mejor qué es lo que hacemos y qué letra escogemos. Bien, mientras que en el periódico tenemos esto, es decir, tenemos una columna más estrecha, generalmente se utilizan unos tipos por tradición también de estas escocesas y tal, no tiene por qué ser así, pero en principio también hay una cierta tradición ya en el diseño de periódicos, y por último nos encontramos en lo que ocurre en pantalla. En el título de esta charla hablo de revistas también. En realidad en la revista no deja de ser un poco un híbrido entre estas dos cosas, entre el libro y el periódico, es decir, una revista tiene una columna estrecha, generalmente no tan estrecha como el periódico, pero como que tenemos tantos tipos de revistas y hay tantos géneros y hay revistas que parecen periódicos, hay revistas que tienen, pensad por ejemplo, yo qué sé, en el New Yorker. El New Yorker es una revista a 3 columnas con una maquetación absolutamente aburrida, solo pueden poner unas letras de unos titulares muy bonitos, ponen unas ilustraciones y unas viñetas muy bonitas, pero lo que es la maquetación es muy aburrida. O revistas como El Economist, ¿no? Que también es una revista múltiples columnas, porque es una revista muy, digamos, muy seria y muy especializada en lo que tiene que escribir, y por lo tanto no se permiten editar mucho el texto, editar en el sentido de recortarlo para que quede bien, sino que ponen lo que tienen que poner y por lo tanto tiene un aspecto casi como de boletín, ¿no? Pero en cambio tenemos revistas que son totalmente gráficas, que el texto es apenas un apoyo a la fotografía, que es texto que pisa la fotografía, es decir, en las revistas es muy difícil hablar de tipografías para revistas, porque estamos hablando de una gama de maneras de hacer, de estilos tan distintos que no tiene mucho sentido. En algún caso aprovechan cosas que han salido, digamos, del diseño de periódicos, y en algún caso aprovechan cosas que han salido del diseño de libros. Vamos al diseño de texto para pantalla. A ver, en principio, en el diseño de texto para pantalla hemos pasado unos años, digamos, de unas ciertas dificultades en el establecimiento, digamos, de los estándares que tenemos hoy. Los que hayáis diseñado web, ya sabréis que diseñar web hoy en día es prácticamente adaptar sistemas que ya existen, ¿vale? Y para adaptar los sistemas que ya existen prácticamente se parte de un nivel cero del texto, que sería el cuerpo de texto, ¿vale? A partir de aquí vamos hacia estilos que van hacia arriba, ¿vale? Y estilos que van hacia abajo. Estos estilos podemos asignarle una tipografía, podemos asignarle un cuerpo, podemos asignarle un color, podemos determinar unos anchos de columna, pero ya sabéis que tenemos que diseñar elementos que han de poder ser vistos en distintos dispositivos de lectura que tienen anchos distintos. Es decir, el producto final va a tener el aspecto que dependerá del usuario qué tipo de dispositivo lo vaya a leer, si lo va a leer con el teléfono celular o lo va a leer con un browser en su ordenador de sobremesa, o etcétera. Es decir, tenemos que hacer algo que es totalmente, digamos, flexible. La página web, para entendernos, ahora exageraré un poco, no os lo toméis a pie de la letra, pero viene a ser un documento de Word, para entendernos. Es decir, viene a ser un documento de texto en el cual le damos una serie de estilos a través de cascadas o a través es decir, podemos hacer una hoja de estilos o podemos hacer lo que queramos, pero que va a tomar unas formas que dependerá de cómo se ha leído. Hace unos años, también los que hayáis diseñado web hace unos años, planteábamos la página web un poco como una página en blanco donde poníamos una serie de elementos. Hoy en día trabajamos de forma distinta,
Y también una de las cosas que teníamos hace unos años es que trabajábamos con lo que se llamaban fuentes seguras, ¿vale? ¿Qué eran las fuentes seguras? Las fuentes seguras era que en aquel momento la letra que leía el usuario final era una letra que estaba en el ordenador del lector, ¿vale? Con lo cual las páginas web decían esto está hay este texto que tiene este cuerpo, que tiene este color y tiene esta letra, y la letra, digamos, por decirlo así, la suministraba el ordenador con el que leía, ¿vale? Después aparecieron las web fonts, ¿vale? Las web fonts es un formato de tipografía que es un recurso más digamos, que la página que leemos, el blog o lo que sea, va a buscar a la red. Podemos instalarnos nosotros web fonts, pero en realidad el navegador lo que hará es ir a buscarlo como un recurso más. Este es el efecto que tenemos, que cuando leemos a veces una página web, en el momento de abrirla nos aparecen times y muy rápidamente la letra queda sustituida. Es decir, el tiempo que tarda en ir a buscar esta tipografía, que es un recurso más que hay en la web, como puede ser un banner o como puede ser un vídeo, como puede ser un recurso más, lo va a buscar y por tanto tarda un poco a veces en cargar esta letra, ¿vale? En principio, ¿qué son las web fonts? Las web fonts serían tipografías, fuentes tipográficas que en esencia están hechas igual que las tipografías con las que trabajamos sobre papel. Es decir, en esencia es una serie de caracteres dibujados con vectores, ¿vale? Los vectores ya sabéis que son estos elementos de dibujo que, si estáis familiarizados con programas de dibujo como Illustrator, podemos incluso tomar una fuente tipográfica y convertirla a vectores, con lo cual dejará de ser una tipografía, pasará a ser un dibujo. Incluso podemos modificar estos vectores. Una fuente, sea del formato que sea, tiene una colección de caracteres que no es más que una colección de dibujos. Cuando tecleamos una letra, vamos a buscar un determinado dibujo, un determinado número, que nos lo pone en nuestra pantalla. Y por lo tanto es un texto editable. Si trabajamos con un documento de texto lo podemos reescribir, o en nuestro navegador podemos seleccionar y copiar eso como texto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es un poco el secreto de las web fonts? Las web fonts, en realidad, cualquier tipografía la podemos convertir a este formato web font, ¿eh? Es una cuestión técnica y por lo tanto podemos tener prácticamente todas las tipografías son convertibles a web font y las podríamos utilizar en cualquier documento HTML, pero las letras lo que tienen es, digamos, una de las características que las hace buenas para ser leídas en pantalla es que tienen un buen hinting, ¿vale? ¿Qué es el hinting? El hinting vendría a ser, imaginaos este texto que tenemos aquí que pone quick, que está dibujado en vectores. Estos vectores tienen que encajar en una rejilla de píxeles, que es lo que tenemos en nuestra pantalla. Imaginaos este dibujo que podría corresponder con estos píxeles que tenemos aquí. Y aquí ahora lo vemos sin el fondo y ahora lo vemos en pequeño. ¿Qué pasa aquí? Aquí se ve mal porque estos anchos, por ejemplo, el ancho que tiene la I en el dibujo original, o el trazado de la I vertical y el trazado de los dos trazados verticales de la U, en principio tendrían el mismo ancho, pero en algunos lugares ha pillado 2 píxeles y en otros lugares ha pillado 1, porque sencillamente no encaja exactamente con los píxeles. ¿Qué es el hinting? El hinting es una programación extra. Bueno, de hecho, si mirásemos de cerca nuestras letras, no se ven como se verían aquí con el píxel duro, digamos, sino que se vería con un píxel suavizado. Es decir, la transición entre el negro y el blanco es una transición con una degradación de grises, con un pequeño píxel gris alrededor, que ayuda a que se vea mejor. Pero aún así, cuando el diseñador de letras hace una tipografía, cuando tiene hechos todos los dibujos, tiene que hacer una parte de la programación que se hace de forma, digamos, semiautomática, por decirlo así, en el que tenemos que indicarle que en distintos tamaños esa letra encaje con determinadas rejillas de píxeles. Si no lo hace, si el hinting es malo, como ocurre aquí, la letra en pequeño se ve mal.
Esto a cuerpos grandes no pasa nada, porque digamos el píxel no es invisible, por decirlo así, por lo tanto este efecto no lo vemos, pero a cuerpos pequeños es donde se nota más si la letra tiene un buen o mal hinting. Entonces, las web fonts en principio no deja de ser un formato, pero las web fonts buenas son aquellas que tienen un buen hinting, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, esto correspondería más bien a esto. Fijaos sobre todo en el texto que tenemos abajo, uno se lee mucho mejor que otro, porque en el de la izquierda se le han dado una serie de instrucciones. Bien, ¿qué pasa en estos momentos? En estos momentos tenemos muchas web fonts, pero no todas nos funcionan tan bien, ¿vale? Es decir, por ejemplo, esta de aquí, la Merriweather, que es una tipografía de Google Fonts, pues se lee bien, se lee mejor que la Times, entre otras cosas porque tiene un buen hinting y porque además tiene un ojo bastante grande, es decir, la altura de las minúsculas también las han hecho un poco mayor, con lo cual obtenemos una letra que, digamos, rinde mejor. El texto de la izquierda y el texto de la derecha, el texto simulado, tiene el mismo cuerpo. Fijaos como la de la izquierda tiene unos grosores distintos, tiene un ojo más grande y por lo tanto nos funcionará mucho mejor en cuerpo de texto pequeño, sobre todo para pantalla. Cuesta bastante determinar cuando una fuente tiene buen hinting o no. Por ejemplo, seguramente ahora cuando os he hablado de web fonts, a muchos de vosotros os habrá venido a la cabeza las Google Fonts, ¿no? Las Google Fonts son web fonts, por supuesto, pero no todas tienen un buen hinting. Es decir, cuando Google empezó a hacer su propia fundición, por decirlo así, hizo fuentes un poco sin ningún tipo de orden, es decir, te encontrabas que había, yo qué sé, una letra romana que solo tenía un peso, que no tenía itálica, o letras que no tenían mucho sentido, ¿eh? No era una fundición propiamente, sino que era como que era Google, y Google quiere hacerlo todo, pues empezó a hacer también tipografías. Probablemente también os suena a Google Fonts porque las fuentes de Google son gratuitas, cosa que es importante. Es decir, muchos programadores os dirán, no, las fuentes que funcionan son las Google Fonts. Bueno, las fuentes que funcionan son Google Fonts porque son gratuitas y por lo tanto nos gustan a todos, pero en realidad no, las primeras tipografías que empezaron a aparecer en Google Fonts, muchas no tenían muy buen hinting y con el tiempo fueron haciendo mejor hinting y fueron haciendo fuentes, digamos, más coherentes, con pesos, con buenos desarrollos, los diseños mejoraron, han empezado a establecer alianzas con otras fundiciones y tenemos algunas tipografías conocidas y tal, pero normalmente, bueno, podemos encontrar ejemplos que son algunas que os voy a enseñar ahora, algunas son Google Fonts, otras no lo son, Os pongo unos cuantos ejemplos de buenas tipografías. Por ejemplo, Georgia es una tipografía que tenéis en vuestro sistema operativo, que es una fuente que tiene un hinting excelente, por lo tanto os funcionaría muy bien, o estas dos que os enseño aquí, Estas dos que hay aquí son dos tipografías que funcionarían perfectamente para pantalla porque tienen un cuerpo, digamos, tienen un ojo grande y además se ha trabajado bastante el hinting. Y no solo afecta a letras romanas, naturalmente, las letras de palo pues también funcionan. Aquí os pongo un par de ejemplos. Lato, por ejemplo, que es de Google Fonts, o Verdana, que también es una letra que tenéis en vuestro sistema operativo, o Open Sans o Roboto. Una de las cosas que por ejemplo Google Fonts ha ido haciendo bien con el tiempo, ha ido mejorando, es que está haciendo familias tipográficas con muchos sistemas de escritura incluidos. Por ejemplo, muchas de las tipografías que tienen de Adobe, por ejemplo, que tienen la extensión Pro, pues tienen la escritura latina, cirílica y griega, pero en cambio algunas de estas, la Open Sans o la Roboto, están empezando a incluir más que letras, digamos, escrituras de esta tipografía, están haciendo como otras escrituras que van bien con esta y que tienen este nombre. Lo digo porque no tiene sentido hablar, por ejemplo, de una helvética árabe, de escritura árabe. No. En todo caso, a lo mejor habrá alguien que habrá hecho una escritura árabe que va bien con la helvética, pero la helvética árabe no tiene sentido porque la escritura árabe, digamos, tiene unas formas que vienen de un tipo de caligrafía hecho de otra manera que no tiene mucho sentido, pero tenemos multiescrituras con tipografía, es decir, que aquí hemos ganado. Vale, ¿cuál es la otra decisión que tomamos normalmente cuando diseñamos por pantalla, que es una cosa bastante difícil, y es el tamaño? El tamaño
que tiene que tener nuestro cuerpo de texto. El cuerpo de texto para titulares, estas cosas no importa, porque esto es algo que intuitivamente podemos hacer más grande o más pequeño, se leerá bien, incluso podemos, ya os he dicho que podríamos utilizar cualquier tipografía, como quien dice, es decir, para cuerpos grandes no tenemos problemas, para cuerpos pequeños es donde normalmente sufrimos más. El cuerpo viene determinado también por el dispositivo con el que vamos a trabajar, es decir, el dispositivo programamos de manera que se adapta, digamos, a las distintas maneras, pero tenemos que determinar también con qué cuerpo aparecerá en cada uno de los soportes. Tenemos muchos tamaños, tenemos muchas resoluciones, ya lo sabéis los que habéis trabajado en web, pero resumiendo, digamos, hoy en día, digamos que tendríamos como tres escenarios o tres maneras. Uno serían los teléfonos celulares, los teléfonos móviles, las tablets y los escritorios de sobremesa, o los portátiles, que más o menos viene a ser lo mismo. En este caso, para determinar el tamaño, pensad en este ejemplo que os pongo aquí. Es decir, la diferencia de tamaños la distancia a la que leemos un teléfono móvil, la distancia que leemos una tablet y la distancia que leemos un ordenador de sobremesa o un ordenador portátil cambia, es decir, lo tenemos más lejos o más cerca. Por lo tanto, para obtener, digamos, el mismo efecto del mismo tamaño, pensad en este esquema que veis aquí. Este esquema, que no tiene nada científico, está apañado para que se entienda, es también un poco como podemos calcular cómo tienen que ser los tamaños de los objetos que vemos a gran distancia, una señalización en un panel que tenemos que ver de lejos, ¿vale? Más o menos esta sería la idea. Cuanto más lejos está el objeto, mayor tiene que ser el cuerpo de texto. Entonces, en la tablet un poco establece el punto medio, es decir, la tablet viene a ser prácticamente como el libro de lectura, es decir, lo que hacemos en el libro de lectura, los tamaños que decidimos en el libro de lectura, prácticamente pueden ser como los que determinamos en la tablet, mientras que para pantallas podemos aumentar prácticamente hasta un 140%, mientras que para dispositivos móviles podemos reducir hasta un 75%, ¿vale? Este sería un baremo que nos puede ayudar a determinar el cuerpo de texto. Bueno, si os fijáis en esta imagen que tenemos aquí, y con esto ya terminamos, fijaos que hemos visto que la diferencia entre el cuerpo de texto, cómo lo tratamos en un libro y cómo lo tratamos en el periódico, era solo el ancho de columna, el uso de estas letras tipo Scotch Roman y algunas otras cosas, pero no había un gran cambio. ¿Qué ocurre con el texto que utilizamos en pantalla? ¿Qué está pasando hoy en día? ¿Qué cambios ha habido? ¿Vale? Los cambios que ha habido cambian las fuentes, ¿vale? Cambian las tipografías. Trabajamos con tipografías con un ojo un poco más grande, porque los web fonts con las que trabajamos necesitamos que tengan buen hinting y por lo general tienen un ojo más grande, ¿vale? Este sería el primer cambio. Segundo cambio, estoy comparando el cuerpo de texto de la página web de lectura con el libro. Segundo cambio, la interlínea. Fijaos que la interlínea es mayor, ¿vale? Esto no puedo justificarlo ni puedo explicar por qué. Yo sospecho que esto es porque venimos de unos sistemas de edición que cuando tiramos texto por defecto nos dan esto que llamamos interlínea automática, que es una utilidad que aplica un 120% sobre el cuerpo de texto. Y como que esto está, al fin y al cabo, está en manos de programadores, es decir, cuando diseñamos páginas web, aunque seamos diseñadores, partimos de plantillas que han sido hechas por programadores, ha quedado así. O sea, yo creo que esto no hay una razón clara. El otro cambio que sí que hay, es decir, como que se viene haciendo así, se continúa haciendo así, y ahora si viésemos una página web con una interlínea más cerrada nos parecería un poco extraño, ¿vale? Yo creo que esta es la razón, pero tampoco os lo puedo asegurar. La otra cosa que ha pasado es que ya no justificamos. Fijaos que esto también, en realidad esto es una limitación técnica que tienen las páginas HTML, que justifican muy mal, porque necesitarían disponer los caracteres, calcular los espacios, es algo que es bastante sofisticado. De hecho, es algo que cuando se hace en InDesign
calcular lo que se conoce como PIJs de partición y justificación. Es una cosa bastante trabajosa, donde hay que poner muchos parámetros, hay que cortar palabras, es un poco complicado. En la web sencillamente se alinea a la izquierda y no pasa nada. Es decir, es un defecto técnico con el que yo creo que hemos salido ganando, porque ya no justificamos. Creo que justificar, no hay ninguna justificación para la justificación, es decir, es una cosa puramente estética, o sea que no, aquí hemos salido ganando. La otra cosa que también ha pasado es que mientras en el periódico, en la revista y en el libro normalmente el cuerpo de texto se acostumbran a marcar los párrafos sangrando la primera línea, fijaos que en las páginas web no sangramos normalmente, sino que dejamos un salto de línea. Aquí yo creo que hay dos cosas. Una es que en diseño web en realidad el espacio es gratis, es decir, podemos hacer una página tan larga como queramos, solo es cuestión que nos vayamos desplazando hacia abajo, que ese espacio no lo pagamos, por lo tanto podemos ser tan generosos como queramos poniendo líneas en blanco. La otra cosa a tener en cuenta es que creo que esto también viene un poco de cómo los programadores en su momento lo han dejado. Es decir, igual como seguramente sangrar es una cosa que hay que hacer como un cierto cambio en el texto, es un poco complicado y yo por lo que he visto muchas veces cuando trabajas con algunos estudiantes que empiezan a hacer diseño editorial, por lo general sin pensar lo que hacen es hacer los párrafos con un salto de carro, entonces yo creo que ha quedado así. ¿Vale? Ya está. Y la otra cosa que ha pasado, que esto ya es más general de la página, es que con el tiempo lo que hemos visto es que no hacemos negro sobre blanco. Estamos haciendo generalmente cuerpos de texto bien de color o bien de un gris oscuro o de un color oscuro sobre un fondo que ya generalmente ya pocas veces es blanco. Casi siempre las páginas web nos estamos dando cuenta que con poner sobre blanco emite mucha luz y por lo tanto matamos un poco este contraste. Por lo tanto, este es uno de los cambios importantes que tenemos. Bien, esta sería la idea, ¿vale? Es decir, hasta aquí hemos llegado y fijaos que lo que he intentado hacer es un poco no explicar todo, ¿no? No es ni siquiera explicar todo el curso, ni mucho menos, ni siquiera explicar mi asignatura, ¿vale? Pero sí responder un poco a lo que el título de la conferencia habla. Y ahora, pues la verdad es que me gustaría que me dijeseis cómo lo veis, ¿vale? Y me gustaría salir de compartir pantalla, si sé cómo, ¿vale? No sé por dónde está. ¿Por dónde se cierra compartir pantalla? Bueno, seguís ahí, seguís vivos todos. Sí. Vale. Creo que ya estoy ahí. ¿Estáis ahí? ¿Tenéis preguntas? Sí, Paola. ¿Qué tipografía recomiendas? Bueno, lo acabo de explicar. ¿Qué tipografía recomiendo para trabajar en web? Tenéis web fonts, mirad que tengan un ojo grande, mirad que tengan un buen hinting. La manera de comprobarlo es ponerlas a cuerpos pequeños y ver cómo funciona, ¿vale? Es decir, yo explico un criterio, prefiero no decir esta y estas, porque además hay miles y tenéis algunas de pago, algunas gratuitas, algunas que podéis, en fin, tenemos una gama muy grande de fuentes para trabajar. Recordad que cuando hablamos de estilos de letras hablamos de tipografías. La fuente sería un archivo informático, por decirlo así. Una fuente es un caso de solo una colección de letras. Bueno, habéis visto que en lo que he dicho he hecho un poco de historia. Me he remontado 500 años atrás, ¿vale? Me he ido muy lejos. No, me he ido casi 2000 años, porque me he ido al principio del cristianismo para hablar del libro. Pero
Todo esto lo explico un poco, no para explicar la historia del libro, que encontraréis muchos libros y no sé si cursos, pero encontraréis muchas cosas para la historia del libro. Yo no soy un experto, pero sí que es interesante ver cómo todo lo que tenemos en nuestros objetos editoriales, la mayoría de cosas tienen su razón de ser, ¿eh? Por ejemplo, en un periódico o en una revista, un poco la historia del diseño editorial viene a ser, desde el punto de vista de la tipografía, viene a ser crear uh, texto que venga a nosotros. ¿Vale? Nosotros tenemos distintas maneras de leer el texto. Tenemos el texto continuo, que sería un libro. Tenemos la lectura en hipertexto, que no solo nos afecta a las pantallas, sino, por ejemplo, los pies de texto de un libro es hipertexto. Hay una llamada a un segundo texto que podemos leer o podemos ignorar, y como que podemos ignorar, por eso lo ponemos en pequeño, porque el lector puede mirar o no puede mirar ahí. Tenemos lectura en mosaico, que es un poco lo que hacemos en una página de un periódico, de una revista, es decir, nos encontramos con distintos textos que muchos de ellos no tienen una continuidad, ¿vale? Algunos, por ejemplo, son zooms de lo que hay dentro del texto, como serían los destacados. Otros son textos que nos empujan al cuerpo de texto principal. Tendríamos el título, el subtítulo o la introducción y el cuerpo de texto. Tenemos elementos que marcan puntos de atención en la página, como serían las capitulares o los elementos ornamentales o las manchas o las fotografías. Después tenemos el tipo de lectura de lista, por ejemplo, que es algo que tenemos, por ejemplo, en un diccionario o en un libro de recetas, por ejemplo, donde tenemos los ingredientes o donde tenemos los pasos a pasos. También tenemos que diseñarlo de manera que el lector encuentre los puntos de entrada, los vea claramente y sepa dónde empieza y dónde terminan. Es decir, todo lo que hay en el diseño editorial, que es lo que encontraréis en el curso, en el fondo no responde a que hemos ido creando formas porque sí, sino que el mundo editorial ha ido inventando cosas. Pensad cosas, por ejemplo, como la negrita, ¿no? La negrita, en un libro de lectura corriente no hay negritas, en un libro académico no hay negritas, ¿eh? Las negritas es algo que encontráis negritas en un libro, yo que sé, juvenil o en un libro de texto de un escolar, ¿eh? Porque hacen un esfuerzo para que te fijes en algo en concreto, ¿vale? Entonces, en la negrita aparece en este tipo de elementos que os he enseñado, este tipo de carteles, digamos, del 19 y así, donde quieren destacar cosas dentro del texto. Es decir, esto que os decía, crear un segundo nivel, digamos, de lectura. Vale, aquí me hacen un par de preguntas, plataformas para descargar tipografías. Si lo sabéis mejor que yo, o sea, en tipografías hay miles. Es decir, la plataforma no te garantiza que la tipografía esté bien, ¿eh? Cuando os descarguéis tipografías gratuitas, en principio las tipografías gratuitas no tienen por qué ser peores que las tipografías de compra, pero yo os diría que si por ejemplo tenéis un Macintosh, ya tenéis muchas tipografías buenas y profesionales, ¿eh? Aquí os he dicho unas cuantas, os he hablado de Mini, os he hablado de Myriad, os he hablado de George, os he hablado de Verdana, os he hablado de muchísimas tipografías que tenéis ya gratuitas. Muchas son de compra, algunas habría que comprarlas o no, y después tipografías gratuitas. Algunas son buenas y otras son sencillamente malas. Mirad que tengan todos los caracteres, que a veces nos encontramos que son sencillamente así. Probarlas, o sea, hay que probarlas, ¿eh? Es decir, el hecho que esté en una plataforma no garantiza que haya una tipografía sea buena, ¿eh? Yo no conozco una página web que tenga unas tipografías muy buenas que no os voy a decir y que todos los diseñadores utilizamos. Esto no existe, ¿eh? Entonces, tipografías para español e inglés es igual. Funcionan igual para tanto el inglés como el español, utilizan el alfabeto latino. Si trabajáis con una tipografía gratuita, aseguraos que tenga los caracteres para la lengua con la que escribís, que no os falte, yo qué sé, si hacéis en español, pues a lo mejor tenéis la ñ, que a lo mejor no está en una tipografía gratuita, ¿eh? Vigilad este tipo de cosas, pero cualquier tipografía, tanto para el inglés como para el español, prácticamente son dos lenguas muy extendidas, por lo tanto seguro que no vais a tener ningún problema, es lo mismo, ¿vale? No tengo una tipografía favorita, ¿vale? No me gustan mucho, ¿no?
Los usos de la itálica son los mismos en los documentos escritos e impresos que en la web. Bueno, la tipografía itálica, cuando estábamos hablando al principio del cambio tecnológico que se produjo con las fuentes que utilizaba el propio recurso y que era el propio ordenador el que leía las fuentes, esto también es en un momento en el que las pantallas de los ordenadores tenían menos resolución, ¿vale? Esto es un problema. Era un problema porque en ese momento había consejos como no utilizar letras romanas, por ejemplo, te decían para cuerpos pequeños. Tenía sentido porque estábamos trabajando con poca resolución y las letras romanas tienen a lo mejor demasiados detalles, contrastes, cosas que no, a baja resolución no funciona bien. O decían muchas veces también no utilizar letras itálicas. Esto era porque en aquel momento los navegadores renderizaban las fuentes sin esto que os he dicho que no he enseñado aquí, que es el anti-alias, es decir, este suavizado del píxel, ¿vale? El suavizado del píxel es algo que podéis experimentar a veces cuando trabajáis con programas de dibujo como Illustrator. Illustrator te permite un sistema de visualización en el que tienes un vector que aparece muy bien dibujado, que si pudieseis hacer una foto de pantalla, en realidad lo que veríais es que ese píxel transita del negro al blanco, si es que tenéis una línea negra sobre el fondo blanco, con un degradado de gris, con unos cuantos píxeles de gris, o podéis hacer la visión esquema, que es puramente los píxeles que se ven en pantalla, ¿vale? Que se ve peor. Una letra itálica, como que es una letra inclinada y por lo tanto rompe, digamos, el esquema de la rejilla, que es ortogonal, pues las letras itálicas se veían escaladas, por lo tanto te decían que no había que utilizarla. En cuanto al uso que se hace de la itálica en los textos, si es a lo que te refieres, en principio no, es decir, las itálicas en un texto corriente se utilizan normalmente pues para marcar diacrisis, para marcar extranjerismos, para marcar cosas donde el autor del texto te está diciendo que aquello es como especial, que tiene una categoría especial. Es verdad que igual a veces nos confunde el uso de la itálica en español y el uso de itálica que generalmente se hace en español y el uso de la itálica que generalmente se hace en inglés. Muchas veces en textos en inglés se utiliza la itálica para hacer un poco la función de la negrita. Esto lo encontraréis en algunos textos, incluso en textos literarios. Cuando se quiere hacer un énfasis especial, a veces se pone en itálica. Esto son usos. Pensad que el uso de las itálicas, el uso de las mayúsculas, el uso de toda una serie de cosas, son cosas que no están muy, digamos, regladas. Esto se encuentra en los manuales de estilo de las editoriales, se encuentra lo que se conoce como manuales de ortotipografía, ¿vale? Es algo donde los editores y los que trabajan con texto conocen bien y recurren a estos manuales para saber cuándo se hace de una manera u otra, pero no es una cosa, y es una cosa que más o menos lentamente la academia va adoptando como suyos y va metiéndose en estas cosas, pero no es una cosa que esté absolutamente arreglada como la ortografía, es algo un poco distinto. El enfoque de texto que tiene Illustrator, vale. Sí, esto en realidad técnicamente no te lo sé explicar cómo funciona, pero esto funciona igual en Photoshop. Photoshop también tiene estos 4 modelos. Tiene 4 porque hay uno que es el píxel duro y otro que tiene distintos. Seguramente si un buen ejercicio sería poner un texto y ponerlo de estas 4 maneras y hacer 4 fotos de pantalla y ampliarlas, ¿vale? Y ver cómo funciona. Seguramente es sencillamente un renderizado distinto, es decir, es un poco como si tomas una fotografía y la enfocas más o menos. El enfocar lo que hace es, digamos, trabajar sobre el borde entre una zona de color y otra zona de color, ¿eh? Trabajar en esa zona, o bien la marca más, o bien la marca menos, o la hace más suave, ¿vale? Entonces aquí, esto sobre todo tiene consecuencias cuando trabajas, cuando vas a exportar ese trabajo, es decir, cuando tú lo exportas, va a quedar, te puede gustar que quede como más enfocado o más nítido o más difuso. Fíjate que las propias palabras no acaban de definir muy bien qué es, ¿no? Es decir, supongo que son como 3 renderizados un poco distintos que dan un aspecto un poco más enfocado. Piensa esto, es como enfocar una fotografía. También el propio Photoshop tiene distintas maneras de enfocar.
¿eh? Tiene enfocados fuertes, suaves, con otros métodos, pero viene a ser esto. Pero no hay una manera que es la buena para hacer esto. Piensa que además esto es en imagen de píxel, en tipografía aplicada en píxel. El tipo de enfocado que hace la tipografía en pantalla depende de dos cosas, de tu sistema operativo y del navegador. O sea, si buscas un poco de información en la web te vas a volver loco, porque cada navegador trabaja de una manera distinta, por lo tanto el resultado final cuesta mucho de ver, ¿vale? En alguna ocasión he visto que descartas utilizar números de caja alta. No, en absoluto, está bien. Depende, los juegos de números en una tipografía, si es que los tiene, te permite utilizarlos según el uso que hagas. Por ejemplo, si haces, por ejemplo, pongamos por caso que tienes un texto de una memoria, por ejemplo, un annual report, ¿no? Que tienes el cuerpo de texto. En el cuerpo de texto yo pondría, por ejemplo, números elzeberianos o números antiguos que, digamos, se integran mejor en el texto, no llaman tanto la atención, porque no son como mayúsculas, ¿no? Sino que son como letras, por decirlo así, con ascendentes y descendentes, y lo que haría es que tengan el espacio proporcional a cada carácter, es decir, que el 1 no tenga mucho blanco a su lado, sino que cada carácter sea como una letra, que tenga un espacio proporcional. En cambio, si en este mismo documento hay una tabla que contiene números, ahí no pondría números antiguos, ahí pondría números, como tú dices, en caja alta o en mayúsculas, ¿vale? Porque allí números con ascendencia puede ser un poco liado, y además pondría números monospaciados, es decir, que queden todos alineados, ¿vale? Entre ellos verticalmente, ¿no? Por lo tanto, los juegos de números no son solo por cuestiones estéticas, ¿eh? También son por cuestiones prácticas, ¿eh? La misma puedes utilizar la misma tipografía en las tablas y en el cuerpo de texto, pero en unos utilizas unos números y en otro utilizas otros. Error óptico que se produce al exportar Illustrator PDF en las astas verticales. Sí, pues mira, exactamente, sigue sin solucionarlo. Exacta. ¿Esto qué es? Esto es en las astas verticales, no son las astas verticales, en todos los trazados verticales de una letra que la conviertes. Cuando ocurre esto, por ejemplo, ¿vale? Este efecto que comenta vuestro compañero, ¿qué es? Tienes, por ejemplo, un logotipo, ¿vale? Imagínate un logotipo que tiene una doble L, en minúscula, que son dos trazos verticales. Este logotipo, si es vectorial, a veces si lo reduces mucho, ves que las dos L son distintas, una es más gruesa que la otra, como pasaba en este ejemplo del mal hinting que os he puesto de la Times New Roman. Bueno, la Times New Roman no tiene mal hinting, este es un ejemplo, digamos, sin hinting, para que lo entendáis. Pero en este caso del logotipo, una L se ve más gruesa y la otra se ve más fina en un cuerpo pequeño. ¿Por qué? Porque en el logotipo ya no es una tipografía, es decir, técnicamente. Es decir, cuando hacemos un logotipo, aunque nos hayamos basado en una tipografía, normalmente lo que hacemos es convertirlo a vectores, ¿no? Y a fijarlo, porque hemos modificado alguna cosa o sencillamente porque lo hemos dejado como algo que el diseñador ya lo ha convertido en un dibujo, para entenderlos, para que los otros puedan utilizarlo, no para que necesiten esa tipografía cada vez. Con lo cual, al no ser ya más una tipografía técnicamente, al no ser ya más una tipografía y pasar a ser un dibujo, el dibujo no tiene este hinting, ¿vale? Ha perdido este hinting, con lo cual tiene estas irregularidades, ¿vale? Por lo tanto no se puede solucionar. Lo único que se podría solucionar es que el PDF, y esto sí que sería una solución, pero esto ya no depende de ti, el que utiliza el PDF se vaya a las preferencias y le diga que los dibujos vectoriales los dibuje con suavizado. Entonces este problema lo arreglamos. No lo arregla como hinting, digamos, pero sí que si suavizado el problema pero ya no depende de ti, depende de quien tenga la Acrobat Reader, si es que tiene la Acrobat Reader que le permite tocar estas cosas, ¿eh? La mayoría de gente tiene un reader que no puede tocar muchas cosas, ¿vale? ¿Cómo podemos comentar un margin de una fuente en la que el cliente nos pide usar en su web? Pues nada, no hay manera. No podemos hacer nada, Jordi. Decirle que esta letra que él te obliga a utilizar,
por pantalla se lee mal porque tiene un mal hinting, por lo tanto que la cambien. O que encargue a un tipógrafo que le haga el hinting, que esto es posible, ¿vale? Pero creo que es más difícil que haga esto segundo que no lo primero, ¿vale? Entonces es cuestión de enseñárselo y decir, mira, esto es así, tú quieres que utilice esta letra, mira, esta letra que tú me pides se lee mal, pues ya está, ¿vale? Bueno, eh, no sé, espero que os haya gustado, que os haya interesado. Eh, si nada, ahora os vendo el producto de nuevo. Estamos ah, mm, ahora estamos empezando un curso que apenas hemos empezado a anunciar estos días. Si os interesa el tema, yo creo que haremos un curso muy interesante. Yo he tenido la suerte de poder contar con los profesores que yo quería, que son gente con la mayoría de ellos ya he trabajado y por lo tanto es un poco como un sueño. Y creo que podéis tener un curso muy interesante que por fin se hace online y se hace en esta plataforma. Por lo tanto, bueno, pues nada, eh, espero que os haya gustado esto y ya sabéis. Venga, pues mucha suerte a todos y gracias.